En la teología sistemática se estudia el Espíritu Santo, se estudia al Padre, la Trinidad, distintas áreas, y la cristología es muy importante porque es el centro de la palabra, es Cristo, ¿sí? Vinimos viendo a Cristo antes de su encarnación, vimos a Cristo aquí en la tierra, vimos distintos aspectos y ahora arribamos a el tema de la resurrección. ¿Vieron el tema que salía en la placa? ¿El tema de la placa cuál era? Sentencia de muerte, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a ir a un pasaje, si quieren ir buscándolo, 1 Corintios 15, ¿sí? Donde vamos a ver que se trata a lo largo de todo el capítulo la resurrección, ¿sí? Especialmente la resurrección de Cristo, y vamos a empezar a ver cómo interviene con nosotros la muerte y resurrección de Cristo y qué implicancia tiene para nosotros, ¿sí? Así que busquemos 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Leemos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y atendamos porque acá nos va a desarrollar una estructura. Que Cristo murió por nuestros pecados, punto número 1, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, punto número 2, al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, por los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Y si nosotros avanzamos un poquito en la lectura, que la vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? En el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Empezamos a ver entonces que se organiza una estructura, que es la que vamos a empezar a desarrollar. Primera instancia dijimos, Cristo muere, muere aquí en la tierra, ¿sí? De hecho, Cristo mismo lo anunciaba. De hecho, lo vemos en el Antiguo Testamento, en los profetas y demás, que era anunciada esta situación, pero la vemos concretada entonces hacia el final de los evangelios con la muerte de Cristo, ¿sí? Segunda instancia, que conforme a las Escrituras dice, fue sepultado y resucitó al tercer día. Algo importantísimo, ¿sí? Porque el Señor, imagínense esta situación que era de alguna manera compleja para esa época, porque teníamos que a un hombre, ¿qué edad tenía Cristo en sus últimos tiempos aquí en la tierra? ¿33? 37 puede ser, algunos creen que un poquito más por la fecha, etcétera. 30 y tantos. Era un muchacho Cristo, ¿sí? Así que imagínense que de repente teníamos a todos los judíos y todos los judíos encumbrados, el Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, que se enfrentaban a un muchacho que decía cosas muy importantes, cosas muy fuertes, y era claro, ¿qué sabrá este joven, no? Y vamos a tratar de... Y claro, encima decía cosas y se hacía igual a Dios. Y decía que él iba a morir y que iba a resucitar. ¿Quién es, no? Dirían, imagínense toda esa situación, ¿no? Claro, si Cristo hubiera muerto y la cosa hubiera quedado ahí y no hubiera resucitado, y bueno, fue alguien que dijo cosas que no cumplió, pero Cristo murió y Cristo resucitó al margen de su edad,
Él llevó adelante lo que había dicho, que resucitaría, ¿sí? Y eso trae una serie de implicancias para nosotros. Vimos que Cristo murió, vamos a desarrollar a lo largo del mensaje de hoy la resurrección de Cristo y todas las implicancias que esto tiene para nosotros. Y vamos a ver que también tiene mucho que ver su segunda venida con poder acá en la tierra. ¿Sí? Esos son los 3 puntos que tenemos que ver. Pero nos vamos a centrar en la resurrección. Bien, vamos a salir un poquito de 1 Corintios, nos vamos a ir a Hebreos 10. En Hebreos 10 hay una serie de pasajes, ¿no?, que detallan o tratan la resurrección de los hombres, la resurrección de Cristo. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 3, leemos lo siguiente. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Está bien? ¿En qué contexto estamos? Antiguo Testamento. Para yo poder ser salvo, ¿qué tenía que hacer? De alguna manera desarrollar sacrificios, ¿sí? A través del templo y de los sacerdotes. ¿Y qué pasaba con el pecado? Era cubierto el pecado. ¿Está bien? De alguna manera era tapado con esa sangre que no era efectiva, lo cubría transitoriamente, pero continuamos leyendo, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, entonces dije, ¿quién dice? Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, no eran suficientes los sacrificios de los animales, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Sí? Lo que nos está hablando acá es de cómo está viniendo Cristo a desarrollar su sacrificio perfecto. ¿Sí? Ya lo venimos viendo a lo largo de la cristología, cómo Cristo existía desde antes de la encarnación en la persona del Hijo y toma un cuerpo con la finalidad de venir acá a la tierra y hacer un sacrificio de su cuerpo, ser muerto en el Calvario para que obtengamos vida. ¿Sí? Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que esta ofrenda, este sacrificio de Cristo es efectivo, realmente efectivo y no necesita algo nuevo, no necesita hacerse repetidamente. Ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿sí?, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que ahí vemos, Cristo viniendo a la tierra, muriendo por nosotros y subiendo, ¿sí?, resucitando y ascendiendo con el Padre, ¿sí? Así que ahí vemos que se nos está generando ya un pequeño mapa de todo esto. Cristo viene, muere, primer punto nuestro, resucita, segundo punto, y tercer punto, que va a volver, pero implica una ascensión al cielo, a la diestra del Padre. ¿Está bien? Así que ahí tenemos más o menos un plano, una idea de lo que sucedió y va a suceder, ¿sí? Ahora fíjense, algo que era eh, perdón, se me fue la palabra, incompleto, algo que no funcionaba permanentemente, que eran los sacrificios, lo perfeccionó el Señor Jesús a través de su sacrificio, ¿sí? Y leíamos ahí en el último, al principio, dice, quita lo primero para establecer esto último. Se acaba entonces el sistema de sacrificios y se instala esto nuevo. Lo que viene con la dispensación de la gracia, o de la iglesia, mejor dicho, ¿sí?,
este nuevo periodo ya no necesitamos matar animales, no tenemos altares ni acá ni en el fondo para ir a matar a algún animal y de esa manera resolver nuestros problemas con Dios, no. Ahora para yo acercarme a Dios, ahora para yo limpiar mis pecados, tomo a Cristo como mi Salvador y me tomo de ese sacrificio que hizo en un momento, ¿sí? Y que se hizo efectivo porque Cristo resucitó a continuación de su muerte. ¿Está bien? Ahora somos todos santificados. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Sí? Que vamos a ver que esto tiene una terminación, se completa cuando Cristo ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice que cuando ponga todo en orden, se va a sujetar, él sujetará todo al Padre. ¿Sí? Así que nuestro primer punto es que ya los pecados no son cubiertos, ahora son quitados. Sacrificio efectivo de parte de Dios. Dice un pasaje más, lo leo, no lo buscamos, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿se acuerdan cuando lo iba a bautizar? He aquí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Basta de cosas transitorias, cosas que eran incompletas, ahora es efectivo. Quita el pecado del mundo. Otro pasaje, Romanos 1:17. Rápidamente, vamos ahí. Romanos 1:1. Vamos a empezar por ahí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que no es menor la resurrección que se haya desarrollado, ¿sí? Era crucial que se desarrollara la resurrección de Cristo, ¿sí? Porque lo validaba como Hijo de Dios. Ningún otro podía hacer esta tarea, ningún otro podía o tenía poder sobre la vida como la tenía Cristo, poder que se lo daba el Padre, ¿sí? Y esto es muy interesante, fue declarado Hijo de Dios con poder, sigue por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Toda esta situación, todo esto que sucedió, todo esto que hizo Cristo, que vino a darnos la vida, implica una obediencia de nuestra parte a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Esto es muy importante. Debido a toda esta obra que fue desarrollada, somos llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esto no solo que tiene una implicancia en nuestra salvación, que es realmente efectiva, de la cual nosotros nos podemos aferrar, sino que tiene una implicancia en nosotros para obedecerlo a Dios, para buscarlo a Dios, para ser de Él, para ser santos por Él. Ahora esto, ya vimos el primer punto, entonces listo, los pecados no son tapados nunca más, no es algo transitorio, son perfectamente limpiados. Segundo punto de este punto de la resurrección. Volvemos a 1 Corintios. En 1 Corintios, capítulo emblemático de la resurrección, todo el capítulo hablando de la resurrección, vamos al versículo 12. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto está bárbaro. Porque claro, nosotros no solo que somos librados ahora de nuestros pecados, sino que tenemos como consecuencia, nos da también el Señor, dice así también el Hijo, a los que quiere da vida. Ahora nosotros podemos tener vida. Sigamos leyendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, ya vamos a ver más de esto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Somos librados de nuestro pecado, no hay condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que no solo que nosotros obtenemos ahora una vida espiritual, sino que obtenemos vida física. Obtenemos vida espiritual porque dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, en el sentido de apartados de Dios, sino que ahora estamos junto a Dios y también nuestro cuerpo, que se va desgastando, que va a morir, va a ser vivificado. Obtenemos también vida física. Estaremos eternamente junto al Señor. Nuestro cuerpo será regenerado y hay muchos detalles, incluso en este pasaje que es muy amplio este tema de la resurrección. Hay muchos aspectos que tratar, hay muchos puntos como estos que estamos viendo que no nos daría el tiempo ahora de desarrollar. Así que nuestro primer punto, nuestros pecados son limpios perfectamente. Segundo punto, tenemos vida espiritual y vida física. Y miren, sigamos leyendo. Vamos a ir a Juan 5, porque en Juan 5, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, tenemos otro pasaje más donde se trata ampliamente la resurrección de Cristo y la resurrección de los hombres, que ahora vamos a ver que no simplemente es una recomposición de nuestro cuerpo, sino que tiene muchas implicancias para todos los hombres. ¿Quiénes resucitan? Los que creen. ¿Quiénes resucitamos? Los hijos de Dios. Todos resucitamos. Incluso los que no son hijos de Dios, vamos a ver, hay una resurrección para ellos. Vamos a Juan 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto es muy importante. Lo vimos antes que se mencionó en el pasaje que leíamos, que debido a esta obra que hizo Dios, a esta resurrección, que ahora lo vamos a seguir leyendo en este capítulo, es que el Padre le da todo juicio al Hijo, a Cristo. ¿Sí? Leo un pasaje, no lo buscamos. Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Cristo. Vamos a ver quién, otro tema, ¿sí? ¿Con qué poder resucita Cristo? ¿No? Porque claro, Cristo es Dios. ¿Está bien? Pero no por su propio poder es que es resucitado. Ya entraremos en esto y va a ser muy importante también para nosotros. Un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que vemos que Cristo va a ser quien va a desarrollar el juicio final. Volvemos a nuestro Juan 5, ¿sí? Versículo 25, leamos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones que ahora las vamos a ver muy elementalmente, pero entendamos esto. Un detalle, versículo 27. Le dio autoridad para hacer juicio. ¿Quién? El Padre al Hijo. Por cuanto es el Hijo del Hombre. No es menor cuando se utilizan ciertos nombres en la palabra. Sabemos que el Padre, el Hijo, Dios en general tiene muchos nombres. En alguna parte de la teología la estuvimos analizando acá los jueves y vimos que
cuando en un pasaje se usa un nombre, tiene una relevancia importante ese nombre para ese momento que se está usando. Así que no por casualidad se le dice el Hijo del Hombre, o se le dice Cristo, o Jesucristo, todo tiene una idea clara y una precisión por el uso. Le dio autoridad de hacer juicio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Claro, nosotros podríamos decir, si el Padre tuviera que hacer juicio contra nosotros, ¿sí? Pero es Dios, pero Dios nunca vivió lo que vivimos nosotros, ¿sí? Pero Dios es lejano, está en su trono, ¿no? Pero no, Dios vino acá a la tierra a través de su Hijo, tomó cuerpo, habitó entre nosotros, dice que fue tentado como nosotros y justamente como fue tentado es poderoso para socorrernos a nosotros en la tentación. Pero justamente porque fue hombre, es posible que se le haya adjudicado todo juicio, porque es el Hijo, etcétera y demás, pero tiene esta condición de haber sido hombre. De hecho, sigue siendo hombre Cristo. Sigue teniendo la humanidad incorporada en la persona del Hijo. Por cuanto es el Hijo del Hombre es que recibe entonces esta autoridad para juicio. Bien, y yo quisiera que avancemos ahora un poquito más, y ya para ir terminando, en ver esto de las resurrecciones. Vamos a ir con este punto y con un punto más después, pero ya brevemente, ¿sí? Miren, vamos a Apocalipsis. Leímos recién, nos quedamos con esto en la cabeza, ¿sí? Los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y dice que los otros, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y nos vamos a Apocalipsis 20, resurrección de vida, resurrección de condenación. En Apocalipsis 20, versículo, vamos al 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, y esto es un problema porque estamos hablando de primera y segunda resurrección, vamos a verlo así, y vamos a ver de una segunda muerte, pero ya vamos a ir aclarando todas estas ideas. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Está bien? Entonces nos ponemos un poquito en contexto escatológico. Esto está sucediendo ¿cuándo? ¿Sí? Apocalipsis 20, primera resurrección. Nosotros venimos de la muerte de Cristo. Hoy pasaron 2000 años, más o menos, del nacimiento de Cristo y de la muerte de Cristo. Estamos acá. Viene un momento donde viene la gran tribulación. ¿Sí? Son 7 años de tribulación, en la cual va a haber un gran control por parte del anticristo, ¿sí? A través de Satanás, a través del anticristo, el falso profeta. Algunos detalles también vamos a pincelar ahora. Previo a esos 7 años, la iglesia de Dios, ¿qué es? Arrebatada. No viene el Señor todavía, sino que los santos somos guardados de ese tiempo de condenación, de ese tiempo de juicio para Israel principalmente y el mundo y las naciones, y somos arrebatados. ¿A través de qué? De la resurrección, la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Volvemos, repaso. Cristo muere, pasaron 2000 años, en un momento futuro que no sabemos cuándo, la iglesia es arrebatada y vienen los 7 años de tribulación. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Qué viene después de eso? 1000 años, ¿sí? De un gobierno de Cristo acá en la tierra. La primera resurrección sucede ¿cuándo? Previo a la tribulación. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? Previo a la tribulación, primera resurrección para vida. ¿Está bien lo que leíamos al principio? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
En una primera instancia, los que resucitan serán los santos, los fieles, ¿sí? Tanto los que están vivos acá en la tierra serán glorificados, y los que estaban muertos, enterrados en los sepulcros, también serán resucitados. Continuamos con nuestra lectura. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bien. Discúlpenme que lo hacemos un poquito en el aire, pero primera resurrección. Viene la tribulación, 1000 años. ¿Qué pasa en esos 1000 años? ¿Qué leímos recién? ¿Quién está preso? Satanás. ¿Quién gobierna esos 1000 años? Cristo. ¿Está bien? Y al final, vamos al versículo 11, porque da muchos detalles esto, vamos a ir a la segunda resurrección. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Segunda resurrección, luego de los 1000 años, gran trono blanco, juicio. Nosotros no recibimos juicio, nuestros pecados fueron eliminados. No hay culpa para nosotros, no hay juicio para nosotros, no hay condenación para nosotros. De quienes se está hablando acá es de aquellos que no se arrepintieron, de aquellos que no tomaron a Cristo como su Salvador en el tiempo de Cristo, o que antes, como Abraham, no tuvieron fe en Dios. Y miren esto qué interesante. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto no es a los creyentes, esto no es a los fieles hijos de Dios, tanto de la dispensación actual como de las anteriores. Miren más. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, porque estaban, como no, en un reservados, guardados para este momento, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está bien? Tenemos entonces la primera resurrección. Resurrección para vida. La resurrección de los justos. ¿Cuándo es esto? En el arrebatamiento. Previo a la tribulación, previo a los 1000 años. ¿Está bien? Posterior a todo ello está la segunda resurrección. Resurrección para, no sé para dónde le señalarlo, ¿no? Pero para muerte. Se acabó, nos vamos al infierno. ¿Está bien? Lago de fuego. El mar, la muerte y el Hades dicen que entregan todos sus muertos para ser juzgados y luego son lanzados al lago de fuego. Bien, ¿cuál es la primera muerte? Porque hablamos de una segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Estamos complicadísimos, ¿no? Sí, es medio tarde. La primera muerte es la muerte física. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué implica la muerte? ¿Qué es la muerte? Separación, ¿sí? La muerte física, ¿qué implica? Todo nuestro ser espiritual, alma y espíritu se separa de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Está bien? Eso es la muerte física. Todo nuestro ser espiritual, alma y espíritu, no termina nunca, ¿está bien? Es eterno, es perpetuo, ¿sí? Tenemos origen, pero no tenemos final. El tema de la muerte es dónde pasaremos todo ese tiempo eterno, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo muere, tenemos esa primera separación, esa es la primera muerte, muerte física. Nosotros, los que creímos en Dios, en la resurrección seremos vivificados junto a Dios. Pero la segunda muerte es esto que leíamos recién, es aquellos que fueron juzgados son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿sí? El mar, la muerte y el Hades entregan a sus muertos, son juzgados y se van al lago de fuego. Señalo para acá, pero no sabemos dónde está, es algo espiritual, no tiene sentido que le buscamos algún lugar físico. Esa es la muerte segunda. Es la separación de Dios eterna, perpetua. Los hombres que no tomaron a Cristo como su Salvador
no solo que van a morir, sino que eternamente estarán en el lago de fuego separados de Dios. Y un último punto, ¿sí?, que me gustaría que rápidamente lo veamos. Efesios, ¿sí? No, para acá no, para el otro lado. Que se acuerdan que yo les dije, ¿quién potenció a Dios? ¿Quién le dio el poder para resucitar? Eso lo vemos ahora. Efesios, capítulo 1. Vamos a leer un poquito antes. La oración de Pablo, versículo 15 de Efesios 1. Por esta causa, también yo, y lo vamos comentando para entendiendo, pero por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo orando por la iglesia en Éfeso, por los creyentes en Éfeso, oyendo de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciéndome de memoria de vosotros en mis oraciones, pidiendo que, esto es lo importante, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, muy interesante esto, y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo ora al Padre para que recibamos, los efesios, y nosotros también podemos buscar y alcanzar esto, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y ojos iluminados, como dicen algunos comentaristas, pero que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Nosotros tenemos una esperanza. Todos estos eventos futuros, esta resurrección, el estar eternamente con Dios, venir a reinar acá durante los 1000 años esos y estar eternamente junto a Cristo, es a lo que somos llamados, a una vida de santidad acá en la tierra. Prestemos atención porque esto es lo que Pablo ora para que sea entendido por los creyentes. Toda esta obra de Dios tiene importantes connotaciones actuales para nosotros y futuras. Para que entendamos todo esto, y dice el versículo 19, y cuál, para que también entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿No? ¿Entendemos? Montones de palabras muy difíciles de entenderlas en una primera leída, pero nosotros podemos comprender ese poder, que miren dónde actuó ese poder. Versículo 20. El poder, ¿sí?, del Padre, dice el versículo 20, esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el Padre potencia al Hijo, lo energiza, porque las palabras que vemos acá son de las que surge la palabra energía que utilizamos en el español. Fuerza, poder, operación, son todas ideas de poder efectivo sobre nosotros. ¿Estamos bien? Poder que actúa en Cristo para resucitarle de los muertos y sentarlo a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Esto es importantísimo. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo fue potenciado por el Padre para que resucitara. Sigamos con algunas connotaciones respecto a esto. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad. El pecado, la muerte que eran efectivos sobre nosotros, tenían poder sobre nosotros, es eliminado y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
es muy complejo de que podamos desarrollarlo porque tiene esto mucho que ver con los dones espirituales que nosotros recibimos y los hombres dotados de dones que recibe la iglesia, que está muy bueno, en algún momento lo tratamos, pero lo que sucede acá y que tenemos que entender es que el poder del Padre operó en el Hijo para subirlo a la diestra del Padre. Y miren esta consecuencia. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es genial. Porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo nos dieron la vida, fue un sacrificio perfecto, tenemos vida espiritual, tenemos vida física ahora porque seremos regenerados, pero también habilita a que Cristo empiece a llenarlo todo. Para que empiece a suceder esto que está previsto que pase, que Dios sea el todo en todos. Que Dios empiece a tomar lugar en toda la creación, que hasta ahora no sucede. El mundo hoy en día, guiado por los gentiles, hace lo que quiere. ¿A quién sigue? Al príncipe de este siglo, a Satanás. Pero Cristo está desarrollando una obra que implica la muerte y la resurrección para que recibamos salvación y para que se ordene toda la creación. Así que la muerte de Cristo y especialmente su resurrección tienen implicancias enormes en nosotros, para que vivamos conforme a Él, sabiendo que nosotros podemos tener ahora una vida nueva junto a Él y restaurar incluso en este tiempo acá toda nuestra conducta, nuestra obediencia a Dios, y eternamente podremos estar juntos a Él.